En un centro médico, una joven enfermera de color lo arriesgó todo para salvar a un hombre sin hogar gravemente enfermo. Su valiente acto provocó su despido inmediato por parte de un director blanco que mostró abiertamente su desprecio por ella. Pero el director no tenía ni idea de que el mismo hombre al que salvó estaba preparando en secreto una forma inesperada de recompensarla, una que cambiaría las reglas del juego por completo y desafiaría el mismo sistema que se le había impuesto. Antes de profundizar en esta historia, díganos desde dónde la ve. Nos encantaría conocer su opinión. Jasmine Carter agarró con fuerza su desgastado portapapeles mientras el suave clic de sus zapatos de enfermera resonaba en las inmaculadas baldosas blancas del centro médico Riverside. A sus 20 y pocos años, con la piel tersa de color café y los ojos marrones profundos, parecía completamente agotada. Sus hombros se hundían bajo el peso de 16 incansables horas de pie. La fatiga se filtraba en cada fibra muscular, hasta los huesos. Las ojeras eran una constante, y algunos mechones se habían escapado de sus trenzas, habitualmente pulcras, enmarcando su delicado rostro. Las manecillas del reloj acababan de pasar de la medianoche. El pasillo del hospital se extendía en un silencio inquietante, bañado por el pálido e indiferente resplandor de las luces fluorescentes. El pitido constante e impasible de las máquinas latía tras puertas cerradas. Jasmine suspiró profundamente. El agotamiento no era solo físico. Le pesaba en el corazón. El alquiler de este mes aún pesaba sobre su cabeza, y las facturas médicas de su madre, cubiertas de confusas líneas de texto, yacían intactas sobre la pequeña mesa de la cocina. Cada turno era una batalla implacable, no solo contra la enfermedad, sino contra la fría indiferencia de un sistema sutilmente discriminatorio. Jasmine estaba demasiado familiarizada con las fugaces miradas de desdén y los susurros que se desvanecían en el aire al pasar junto a colegas blancos. Estaba acostumbrada al trato preferencial y obvio que se daba a los pacientes prominentes, mientras las personas de color esperaban interminablemente, algunas incluso desplomándose en el vestíbulo. Había presenciado este ciclo repetidamente, pero nunca lo aceptó. Ser enfermera no era solo un trabajo. Era el fruto de años de estudio incansable, innumerables trabajos esporádicos para financiar su educación y el sueño de ayudar a los demás. Era el frágil hilo que mantenía unida a su familia. Su escaso salario era todo lo que tenía para cuidar a su anciana madre y soñar con un día libre del peso de las deudas. Cada día le recordaba esta injusticia. De repente, un débil gemido llegó a sus oídos, débil como un susurro a través de una rendija en la puerta. Jasmine se quedó paralizada, con el ceño fruncido, escuchando. No muy lejos, una figura se desplomó justo dentro de las puertas automáticas del hospital. Su corazón latía con fuerza. Una oleada de inquietud disipó los últimos rastros de fatiga. Corrió hacia adelante. Era un hombre blanco mayor, con el cabello plateado enmarañado en sudor. Tenía el rostro ceniciento y respiraba superficialmente, convulsionando ligeramente. Se agarraba el pecho, con los ojos casi cerrados y los labios temblorosos. «Ayuda, por favor», dijo con voz áspera, apenas audible. Su ropa estaba arrugada y manchada, una chaqueta de traje desgastada colgaba suelta sobre una camisa arrugada, testimonio de días, quizás semanas, de abandono. Sus zapatos estaban desgastados y un ligero olor rancio se aferraba a él, sugiriendo que no se había lavado bien en algún tiempo. Junto a él, una vieja billetera de cuero estaba abierta, revelando una tarjeta de seguro nueva, válida, pero arrugada. «Henry Lawson», murmuró Jasmine, leyendo el nombre en la tarjeta, con la voz entrecortada. Otra. El miedo familiar se instaló en su estómago. ¿Cuántas veces vería esto? Justo entonces, Linda, la noche de la noche, recepcionista con el cabello recogido en un moño apretado y una sonrisa practicada apareció. El perfume barato que usaba asaltó los sentidos de Jasmine. Los ojos de Linda recorrieron a Henry, luego se posaron fríamente en la tarjeta de seguro arrugada. Su seguro está suspendido temporalmente debido a una disputa financiera entre el hospital y la aseguradora, dijo Linda con brusquedad, sin ninguna preocupación por la vida del hombre. La política del hospital prohíbe admitir pacientes en esta situación. La sangre le subió a la cabeza a Jasmine.
Una sensación de ardor le subía al pecho. No, otra vez no. Lo había visto demasiadas veces. Pacientes blancos y adinerados acudían a urgencias sin rechistar. Ahora, a un moribundo le negaban la atención por un simple papel. El procedimiento administrativo se convertía en un muro invisible, erigido por personal y directivos blancos para mantener una sutil división racial, decidiendo quién tenía derecho a vivir y quién no. Un viejo dolor la carcomía, la imagen de su hermano pequeño, pálido por la fiebre, con ojos inocentes llenos de esperanza mirándola antes de desvanecerse por el retraso en el tratamiento. La escena se reflejó vívidamente como si hubiera sucedido ayer, una cicatriz que nunca sanaría. Nunca permitiría que volviera a ocurrir. Nunca. Sin embargo, a medida que el peso del momento la oprimía, una feroz lucha interna se encendió en Yasmín. Sabía el precio de desafiar el protocolo. Su trabajo, su única fuente de ingresos, pendía de un hilo. Perderlo significaba hundir a su madre y a ella misma en mayores dificultades. Alquiler sin pagar, facturas que se acumulaban y el miedo persistente a quedarse sin hogar. Cada paso para salvar a Henry era un paso más cerca de perder todo por lo que había luchado con tanto esfuerzo. El miedo desgarraba su determinación, susurrándole advertencias de ruina y arrepentimiento. Pero bajo el miedo ardía una llama más feroz. La voz de la conciencia, más fuerte que cualquier amenaza, la llamaba a actuar. Yasmín respiró hondo, con los ojos encendidos de una determinación feroz. Miró directamente a Linda. «Necesita atención médica urgente», dijo Yasmín en voz baja pero con firmeza. Ese era el límite. Sin esperar respuesta, se agachó y usó sus últimas fuerzas para levantar a Henry. Su peso la oprimía con fuerza, pero la determinación de Yasmín era mayor. Se dirigió a urgencias, dejando a Linda paralizada, pálida por la sorpresa. «Señorita Carter, está violando la política del hospital. Perderás tu trabajo», gritó Linda desde atrás. Unas enfermeras en la sala de espera levantaron la vista, con una mezcla de curiosidad y miedo en sus ojos. Tom, un colega blanco, intervino para bloquear el paso de Yasmín, pero ella le apartó el brazo. «Muévete», gruñó Yasmín, con el rostro tenso por la tensión. Sus pasos eran decididos, la respiración entrecortada de Henry la impulsaba a acelerar. La sangre le latía con fuerza en el pecho, amenazando con estallar. Ya no había vuelta atrás. Yasmín sintió el peso de la injusticia derrumbarse. Henry no tenía la culpa. Era un hombre rico y exitoso, pero sujeto a la fría indiferencia de un sistema atrapado en disputas financieras. Sabía que sin una intervención inmediata, Henry sería abandonado, su destino peligraría gravemente. Sin dudarlo, Yasmín llamó por su comunicador al médico de guardia, con voz urgente. «Doctor Lee, caso sospechoso de angina inestable en la entrada principal. Seguro válido pero suspendido temporalmente debido a una disputa financiera, se necesita asistencia urgente». El doctor Lee apareció. Rápidamente. El doctor Lee apareció rápidamente. Revisando los signos vitales de Henry. Habló con gravedad. «Hay claros signos de estado crítico. Según la ética médica y la ley EMTALA, los pacientes en este estado deben recibir atención de emergencia inmediata. Los asuntos del seguro se pueden resolver después. Llévenlo a urgencias ahora». Yasmín y el equipo médico ayudaron rápidamente a Henry a entrar. Ayudó a administrarle líquidos, manteniéndolo tranquilo a pesar del intenso dolor. Médicos y enfermeras coordinaron un electrocardiograma, análisis de sangre urgentes y monitorización continua de las constantes vitales. La presión pesaba sobre Yasmín. Agotada, el sudor le corría por la frente, el corazón le latía con fuerza, pero cada segundo contaba en la vida de Henry. O lucharía a muerte. Mientras se estabilizaba lentamente, Yasmín miró a Linda con una mirada que lo decía todo. Comprendió que estaba luchando no solo contra reglas rígidas, sino contra un sistema impregnado de prejuicios y frialdad. Pero para Yasmín, ninguna vida podía dejarse atrás. A la mañana siguiente, el aire en el centro médico Riverside estaba cargado de tensión, un marcado contraste con la engañosa calma de la noche anterior. Yasmín sintió el peso de innumerables miradas sobre ella en cuanto entró,
más pesado que el cansancio que ya se asentaba en sus hombros doloridos. Había permanecido despierta toda la noche, sola, atendiendo a Henry Lawson tras llevarlo a urgencias. Cada respiración, cada latido suyo la había atado a la vigilia. No fue hasta que amaneció y las enfermeras de la mañana vinieron a relevarla que se alejó a regañadientes, solo para comenzar su nuevo turno. La fatiga física se entrelazaba con una abrumadora sensación de temor. Sabía lo que se avecinaba. Como era de esperar, Richard Caldwell, el director del hospital, la esperaba. Un hombre blanco de rostro severo y ojos fríos como el hielo, ya había recibido el informe de Linda, escrito con detalles nítidos y maliciosos. Caldwell citó a Yasmín no a una oficina privada, sino al vestíbulo principal, donde el personal se movía afanosamente. Esto no era una simple reunión. Era una demostración de poder. Un mensaje transmitido alto y claro. Se irguió, escrutando a Yasmín de pies a cabeza con inconfundible desprecio, como si fuera inmundicia arrastrándose por las alcantarillas. Señorita Carter, comenzó Caldwell con voz cortante y cortante. Sus acciones de anoche violaron flagrantemente las normas del hospital. Hemos recibido un informe detallado de la señorita Linda y varios testigos. Semejante insubordinación es inaceptable, sobre todo viniendo de alguien como usted. Alguien que debería estar agradecida por el puesto que ocupa aquí. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud reunida, con una sonrisa de suficiencia dibujada en las comisuras de sus labios. En su mente, esta era una oportunidad de oro. Recordó las palabras de su padre, grabadas profundamente en su conciencia. El éxito pertenece solo a los dignos, Richard. Los débiles, los indignos y los de menor posición no son más que problemas. Criado en una familia blanca privilegiada, donde el poder y el estatus eran vitales, Caldwell había visto a su padre, un reconocido cirujano, soportar una larga demanda de una familia pobre de color. Aunque victorioso, el conflicto había dejado una marca permanente de desdén. El odio de Caldwell hacia cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido nació de ahí. Riverside, a sus ojos, era una fortaleza de excelencia, no lugar para quienes actúan por caprichos bajos y emocionales como Yasmín. Entonces, con gélida claridad, declaró, este hospital está construyendo un nuevo estándar, un imperio de eficiencia y prestigio, donde reina la disciplina y todos conocen su lugar, y claramente ustedes no son un buen lugar. No forman parte de esa visión. Queda despedido. Pero el desdén de Caldwell no terminó ahí. Sus palabras destilaban veneno al revelar el prejuicio más profundo que alimentaba su venganza. Construimos Riverside para los dignos. Aquellos con intelecto, disciplina y el color de piel adecuado. Su voz era baja pero aguda, cortando el silencio atónito. La implicación era inconfundible. El peso de sus palabras golpeó a Yasmín como un golpe físico. Sintió la sangre subirle a la cabeza, zumbido en los oídos, la piel hormigueando de vergüenza y rabia. A su alrededor, los ojos de sus colegas la clavaban como agujas, susurrando comentarios. La gente como ella no pertenece aquí. La típica alborotadora, una mujer negra causando problemas, flotaba densamente en el aire. Linda estaba cerca, con una sonrisa triunfante en los labios. Yasmín captó la mirada desviada de las enfermeras blancas, que apartaban la mirada como si temieran ser contaminadas por los problemas. El personal negro que se atrevió a mirarla a los ojos lo hizo con tristeza e impotencia, atrapado bajo la misma sombra opresiva. Un calor, una lágrima inundó los ojos de Yasmín, pero se mordió el labio, conteniendo el impulso de romperse. No, se dijo con fiereza. No dejaré que me vean flaquear. No puedo dejar que su odio gane. Respiró hondo para calmarse y reprimió su dolor en lo más profundo de su ser, dejando solo orgullo y desafío brillando en sus ojos. Marcus Green, el guardia de seguridad negro de rostro amable del hospital, se acercó en silencio y le ofreció su apoyo. Sus ojos reflejaban tristeza e incomodidad mientras guiaba a Yasmín fuera del hospital. Cada paso por las escaleras se sentía como hundirse más en un abismo. Años de estudio incansable y de trabajar en múltiples empleos, todo para usar esa bata blanca, para ayudar a los necesitados, ahora parecían desvanecerse.
Las puertas del hospital se cerraron de golpe tras ella, cortando el último vínculo con la esperanza que la había sostenido. Una soledad y una desesperación aplastantes envolvieron a la joven enfermera, tan pesadas que la asfixiaban. De vuelta en su habitación estrecha y tenuemente iluminada, Yasmín se desplomó en la cama desgastada. El aire viciado olía a moho y abandono. La única ventana apenas dejaba entrar la luz, proyectando sombras sobre las pertenencias polvorientas y descoloridas. La presión financiera la oprimía como un peso inmenso. Perderla. Trabajar como enfermera significaba perder su principal fuente de ingresos, el dinero para pagar el alquiler, comprar medicinas para su anciana madre y reducir la creciente montaña de préstamos estudiantiles. La cocina vacía era un duro recordatorio. No había podido comprar comida fresca en días. El hambre la carcomía, con la garganta seca y apretada, incapaz de tragar un solo bocado. Las lágrimas ardían cálidamente al deslizarse por sus mejillas sobre la desteñida funda de almohada. El precio que estaba pagando era demasiado alto, un precio que nunca debería haber tenido que pagar. ¿Me arrepiento? La pregunta rondaba en su mente, fugaz e inoportuna. No, absolutamente no. Cerró los ojos, el destello de la mirada de Henry, que se desvanecía, y la agonizante muerte de su hermano brillaron vívidamente, junto con la tos forzada de su madre en la habitación contigua. Esos recuerdos, el dolor, no la quebraron. Alimentaron una llama tenaz, una llamada de la conciencia y la justicia. Había hecho lo correcto. Aunque ahogada en el dolor y la humillación, esa chispa tenaz ardía ferozmente. Dentro de ella, Yasmín estaba decidida a no caer, a no sucumbir. Luchaba no solo por sí misma, sino por los olvidados, por las víctimas desatendidas de un sistema corrupto. El dolor y la desgracia la oprimieron, pero el fuego de la resiliencia ardía, dejándola sola en la tormenta, impávida, inquebrantable y segura de haber tomado la decisión correcta. Los días siguientes se desdibujaron en una espiral asfixiante de agotamiento. Su estrecha habitación de alquiler, antaño un santuario, ahora se sentía como una jaula que atrapaba su alma. Intentó encontrar un nuevo trabajo, pero todas las puertas se cerraban de golpe en cuanto se mencionaba Riverside. Sus escasos ahorros menguaban. Cada hora que pasaba era un duro recordatorio de la creciente deuda y el deterioro de la salud de su madre en la habitación contigua. Permaneció despierta, con el peso de su sacrificio oprimiendo. Pero, incluso en sus momentos más oscuros, una inesperada chispa de esperanza brilló. Una tarde tranquila, Yasmín estaba sentada aturdida en su viejo sillón, con la mirada perdida en el destartalado patio comunitario, cuando vibró su teléfono. Un desconocido número. Dudó antes de responder. Yasmín, ¿eres tú? Resonó una voz ronca pero vital. Soy Henry Lawson. Yasmín estaba atónita. Está vivo. Lo recordaba. No creía que hubiera sobrevivido, y mucho menos que la hubiera contactado. Una alegría inesperada se mezcló con la confusión. Después de que me salvaran, recuperé la conciencia, explicó Henry. Una mezcla de culpa y gratitud me impulsó. Aunque todavía débil, insistí en preguntarles a las enfermeras, a pesar de su reticencia. Por fin supe la historia de una enfermera valiente que lo arriesgó todo para salvarme y fue despedida poco después. Se lo debía. No podía permitirlo. Te estoy muy agradecido, Yasmín. La voz sincera de Henry resonó por el teléfono. Me salvaste la vida. No podía quedarme de brazos cruzados viéndote sufrir por ello. Quiero verte cuanto antes. ¿Puedes venir a la oficina del abogado Thomas Reed mañana por la mañana? Él es en quien confío para aclarar este asunto. Una pequeña luz brilló en el corazón de Yasmín, un frágil rayo de esperanza. Esta llamada no era solo una invitación, era un salvavidas inesperado. Estaba agradecida con Henry, pero en lo más profundo de su ser, una profunda ansiedad aún la agobiaba. ¿Era real? ¿O una trampa? Lo había perdido todo por esa acción, y ahora se veía arrastrada a otra batalla mucho mayor, una que podría arrebatarle el poco honor que le quedaba. A la mañana siguiente, aferrada a un frágil hilo de esperanza, Yasmín llegó al bufete de Thomas Reed.
Era un edificio antiguo y señorial en el corazón de la ciudad, a un mundo de distancia del barrio marginal donde vivía. El vestíbulo relucía con suelos de mármol, óleos colgados en las paredes y el aroma a café recién hecho emanaba del elegante mostrador de recepción, un marcado contraste con su empobrecida realidad. Henry Lawson ya la esperaba en una espaciosa sala de conferencias. A su lado, un distinguido hombre de mediana edad, de mirada penetrante y segura de sí mismo, era el abogado Thomas Reed. Henry, aunque todavía algo débil, irradiaba serenidad y una sutil fuerza, a diferencia de la figura angustiada que había encontrado esa noche. «Hola, Yasmín», dijo Henry con una cálida sonrisa. «Me alegra mucho que hayas venido». Presentó a Thomas Reed, y el abogado estrechó la mano de Yasmín respetuosamente. «Esta joven me salvó la vida, Thomas. Merece justicia». Henry miró directamente a Yasmín a los ojos. Su mirada transmitía más de lo que sus labios podían expresar. La vio. No solo a una enfermera, sino a alguien que defendía lo correcto. Probablemente te estés preguntando por qué alguien que una vez estuvo tan desesperado, desplomándose en las puertas del hospital, puede estar sentado aquí ahora, dijo Henry, con una voz profunda pero que insinuaba un significado oculto. Esta vida está llena de injusticias. Una vez fui un poderoso cabildero político en Washington, D.C., con innumerables contactos y la capacidad de influir en decisiones importantes. Pero luego enfermé gravemente y pasé por un divorcio amargo, perdiendo todos mis bienes, mi estatus y mi carrera. Lo perdí todo, e incluso aquellos que antes me consideraban amigos me abandonaron. Ahora solo tengo lo que ven y una reputación que se desvanece. Pero lo suficiente para saber cómo trabajar con gente como Thomas. Él también lo perdió todo, pero aún conservaba su mente, sus contactos y ahora un propósito. Caldwell cree que puede aplastar a cualquiera, pero eligió a la persona equivocada. La voz de Henry, aunque suave, transmitía una determinación y una fuerza innegables. Haría que Caldwell pagara no solo por sí mismo, sino también por Yasmín. Thomas Reed asintió, presentando un grueso fajo de documentos. Hemos recopilado bastante información sobre Riverside, señora Carter, no solo sobre el caso del señor Lawson, sino también sobre muchas otras cosas. La mirada de Thomas tenía una mirada astuta. Un destello. Este no era un caso sencillo. Era una oportunidad para derribar un sistema corrupto. Los ojos de Henry y Thomas estaban llenos de determinación. Yasmín comprendió que no era solo una promesa vacía, sino una declaración de guerra. Una oportunidad para contraatacar. No solo por ella, sino por todos los demás. Una brizna de esperanza mezclada con inquietud se apoderó de su corazón. La batalla legal, liderada por Thomas Reed, comenzó. Su bufete se convirtió en la sede de una resistencia silenciosa. Todos los días, Yasmín pasaba horas allí, examinando documentos e informes con Thomas y Henry, buscando grietas en la fachada perfecta del Centro Médico Riverside. Henry, con su amplia experiencia como cabildero, les mostró cómo funcionaba el sistema. No solo brindó apoyo financiero, sino que también actuó como una mente estratégica, un asesor experimentado, guiando cuidadosamente a Yasmín en cada paso del camino. Sintió un renovado sentido de propósito al guiar a esta joven y valiente mujer. Henry presentó a Yasmín a varios periodistas de investigación independientes, personas que no temían el poder de Caldwell. Comenzaron a investigar acusaciones de discriminación en Riverside. Las entrevistas clandestinas, las noches en vela recopilando pruebas e incluso las amenazas anónimas se convirtieron gradualmente en parte de sus nuevas vidas. La presión aumentaba. Pero Yasmín ya no estaba sola. Sintió que se formaba una red de aliados, personas perjudicadas por el mismo sistema, que ahora encontraban fuerza al enfrentarse a una extraña camaradería, nacida de la injusticia compartida. La campaña legal y mediática orquestada por Yasmín, Henry y Thomas comenzó a causar conmoción en el Centro Médico Riverside. Los periódicos locales, inicialmente reticentes, comenzaron a publicar artículos breves sobre nuevas acusaciones contra un prestigioso hospital. La investigación comenzó a revelar verdades incómodas, no solo sobre discriminación,
sino también sobre negligencia médica sistemáticamente encubierta que afectaba tanto a pacientes blancos como a no blancos, pero solo las personas de color sufrieron las consecuencias y fueron culpadas. El director Caldwell no podía quedarse de brazos cruzados. Estaba furioso al ver su imperio tambaleándose por una enfermera negra despedida y un anciano sin hogar. ¿Cómo se atrevían? Caldwell y su departamento lanzaron rápidamente una campaña de desprestigio. Negaron todas las acusaciones, acusando falsamente a Yasmín de ser una simple alborotadora que explota la situación para ganar notoriedad, declaró un portavoz del hospital en las noticias. Con un tono lleno de desprecio, una tormenta de opinión pública la sumió en la duda. Caldwell también convocó una conferencia de prensa de emergencia, con el rostro lleno de furia y arrogancia. Negó una vez más todas las acusaciones, calificándolas de campañas de desprestigio infundadas por parte de quienes buscan lucrarse y destruir la reputación del hospital. Hizo hincapié en el historial limpio y respetable de Riverside, utilizando todos sus contactos para presionar a las principales cadenas de televisión y periódicos para que eliminaran noticias o publicaran información favorable al hospital. La fuerte reacción fue tal que muchos periodistas que inicialmente los apoyaron comenzaron a ceder. No permitiría que su legado se viera empañado por personas tan inferiores. La presión de Caldwell no se limitó a los medios de comunicación. Una serie de inspecciones e investigaciones sorpresa por parte de organismos reguladores médicos comenzaron a centrarse en pequeños hospitales y clínicas vinculados a la familia de Henry Lawson o a los partidarios de Yasmín. El historial médico de la madre de Yasmín también se filtró misteriosamente, acompañada de rumores maliciosos sobre su condición, con el objetivo de ejercer más presión psicológica sobre ella. La habitación alquilada de Yasmín fue asaltada. Aunque no robaron nada significativo, fue suficiente para infundir miedo. Era una advertencia, un mensaje claro. Deténganse, o las consecuencias serán graves. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo Thomas durante una reunión privada con el rostro sombrío. Están jugando sucio y tienen enormes recursos. Thomas sintió el peso de la responsabilidad. Tenía que protegerlos. Henry asintió, con la mirada aún resuelta, pero con un toque de preocupación. Caldwell hará todo lo posible para proteger su imperio. Hemos metido la pata. Conocía a los de Caldwell. No se rendirían fácilmente. Caldwell se reclinó en su sillón de cuero, con una sonrisa triunfante. Hecho. Esa chica ha sido silenciada. Justo cuando Caldwell creía haber extinguido la llama de la resistencia, un impactante video revelador se volvió viral inesperadamente. Yasmín Carter, guiada por Henry Lawson y Thomas Reed, había pasado semanas trabajando en secreto. Ella contactó a antiguos pacientes a quienes Riverside les había negado atención o los había tratado injustamente, persuadiéndolos a compartir sus historias. Usando su viejo teléfono y una pequeña parte de los ahorros de Henry, Yasmín filmó personalmente entrevistas discretas y grabó testimonios de valientes exempleados que aceptaron hablar desde el anonimato. De repente, el teléfono de Caldwell vibró con fuerza. ¿Qué demonios es?, espetó, contestando. ¿Qué? ¿Qué video? Que quede claro. Su rostro pasó de la indiferencia a la cenicienta, luego a la púrpura de la rabia. Golpeó el teléfono contra el escritorio, rompiendo el cristal. ¡Maldición! ¡Imposible! ¿Cómo pudo pasar esto? En su pequeña habitación de alquiler, Yasmín estaba sentada frente a una vieja pantalla de computadora, con el corazón latiendo con fuerza. Presionó el botón de subir. Henry Lawson y Thomas Reed estaban a su lado, con la mirada tensa, observándola. Está hecho, susurró Yasmín con la voz ronca. Miró a Henry, luego a Thomas. Ya no podrán quitarlo. Una mezcla de terror y un triunfo eufórico la invadió. Era el fin. Todo o nada. Henry puso una mano sobre el hombro de Yasmín. Eres muy valiente, querida. Ahora, veamos qué clase de tormenta se desata. Sintió un orgullo inmenso, como un padre que ve a su hijo dar un paso monumental. Thomas asintió, agarrando el fajo de documentos en la mano. Caldwell se pondrá furioso. Ya verás. No está acostumbrado a ser expuesto de esta manera. Sabía que esto sacudiría los cimientos.
Esto era más que una simple batalla legal. La conmoción comenzó, desde llamadas telefónicas furiosas, comentarios en redes sociales, hasta los primeros titulares en los sitios de noticias en línea. ¿Ves a Yasmín? Thomas señaló la pantalla de su teléfono, donde se transmitía en vivo un video de una protesta frente a Riverside. Nos están escuchando. Una sensación de reivindicación, ver al público finalmente despertar. Yasmín miró los rostros enojados, los carteles que exigían justicia. Las lágrimas brotaron. Ya no están solos. Se secó las lágrimas. Ya no estamos solos. Una oleada de profundo alivio la invadió. La carga era compartida. Los susurros ahora eran rugidos. La oficina de Caldwell se convirtió en un campo de batalla. Gritó al teléfono, prometiendo usar sus influencias. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Acaben con eso. Inmediatamente. A cualquier precio. Golpeó la mesa con el puño, dispersando los documentos. Una humilde enfermera y un anciano sin hogar, un hombre, se atrevió a desafiarme. Los aplastaré. Su control, su reputación, cuidadosamente construida, se desmoronaba. Se sentía expuesto, humillado. Linda, la recepcionista nocturna, temblaba, acurrucada en un rincón. Sus ojos se llenaron de terror al presenciar la ira de Caldwell. Sabía de lo que era capaz. Y ahora temía su caída casi tanto como su poder. Yasmín leyó los comentarios en redes sociales. Es una heroína. Riverside debe pagar. Cada palabra de aliento era una pequeña llama que iluminaba su corazón. Esto era por lo que luchaba. Las voces de los inauditos. Thomas recibía llamadas constantes. Exigen una investigación. Una investigación completa. Miró a Yasmín, con una leve sonrisa en los labios. El juego ha comenzado, señorita Carter. El verdadero trabajo apenas comenzaba, y él estaba listo. Henry se reclinó en su silla, exhalando un suspiro de alivio. Por fin, la justicia ha hablado. Miró a Yasmín con los ojos llenos de orgullo. Lo lograste, querida. Su vida volvió a tener sentido, gracias a su valentía. Yasmín sonrió, la primera sonrisa genuina en días. Todavía no, Henry. Esto es solo el principio. Le apretó la mano con fuerza. La verdadera lucha aún está por venir. Se sentía empoderada, lista para lo que viniera después. La conmoción por el informe de investigación y la ola de indignación pública llevaron al director Caldwell a un callejón sin salida. No tuvo más remedio que afrontarlo. Bajo la incesante presión de la opinión pública y las organizaciones de derechos civiles, se inició una investigación oficial sobre el Centro Médico Riverside, que desembocó en una demanda colectiva contra el hospital y Caldwell. Yasmín Carter, como demandante principal, se convirtió en el centro del caso. El juicio se desarrolló en un ambiente de intensa tensión. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, activistas sociales y ciudadanos preocupados. Caldwell, con una calma desconcertante, compareció con un formidable equipo de abogados, que intentaron distorsionar la verdad y atacar la credibilidad de Yasmín. Presentaron argumentos contundentes, intentando demostrar que Yasmín había violado los procedimientos del hospital, actuado de forma poco profesional y tenía motivos personales. Incluso, se explotó del estado de salud de la madre de Yasmín, insinuando que estaba desesperada por dinero. Caldwell sintió una furia fría, pero también una punzada de miedo. Los había subestimado. Yasmín fue la primera en testificar. Bajo las luces deslumbrantes y los ojos escrutadores, relató los detalles de esa fatídica noche, cada palabra veraz y llena de emoción. No rehuyó las preguntas difíciles, no ocultó sus dificultades, sino que las convirtió en un sueño. Un testimonio de la injusticia. Su voz temblaba al hablar de la muerte de su hermano, de la indiferencia del sistema, pero su determinación era fuerte y clara al relatar el momento en que decidió salvar a Henry Lawson. Cada palabra era un pedazo crudo de su alma, expuesto ante la justicia. Thomas Reed la guió hábilmente, exponiendo las lagunas en el testimonio del hospital y las pruebas fabricadas que se habían creado para difamar a Yasmín. Sintió un profundo respeto por la inquebrantable valentía de Yasmín bajo presión. Después de Yasmín,
Henry Lawson subió al estrado. Su semblante sereno, sumado a su historia de haber sido una figura influyente, le dio un peso significativo a su testimonio. Relató su experiencia cercana a la muerte, la discriminación que sufrió y su profunda gratitud por Yasmín. Allí, contando su verdad, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Esta era su contribución. Su forma de luchar contra el sistema que casi se lo había llevado todo. Su testimonio, sereno y convincente, asestó un duro golpe a la credibilidad de Caldwell. Todas las miradas estaban puestas en el juez. Yasmín se incorporó, su mano firmemente apretada en la de Henry, tomándole el pulso. Miró a Thomas Reed. El abogado mantenía su compostura habitual, pero la anticipación se reflejaba en sus ojos. Frente a ellos, el director Caldwell permanecía sentado con una expresión indescifrable, pero su mandíbula apretada delataba su tensión interior. No podía respirar. Era el momento de la verdad. Cuando el juez leyó el veredicto, toda la sala contuvo la respiración. Basándose en las pruebas presentadas y el testimonio de todas las partes, el tribunal declara al Centro Médico Riverside y a su director, Richard Caldwell, culpables de discriminación y graves violaciones de las normas médicas. El pronunciamiento impactó a Caldwell como un rayo. Su rostro palideció. Su mundo, su imperio cuidadosamente construido, se derrumbaba. En cuanto al caso del señor Lawson, el Hospital Riverside debe indemnizarlo por los daños y gastos médicos incurridos. En cuanto al caso de la señora Yasmín Carter, el tribunal ordena al Hospital Riverside que la restituya en su puesto y la compense por todos los ingresos perdidos y el daño a su reputación. La sala del tribunal estalló en vítores. Los periodistas se apresuraron a escribir, con las cámaras disparando constantemente. Yasmín sintió un torrente de lágrimas calientes correr por sus mejillas, no lágrimas de debilidad, sino de profunda felicidad y liberación. Había terminado. El peso finalmente se había levantado. Justicia, verdadera justicia. Se giró para abrazar a Henry y Thomas, las personas que la habían apoyado en esta batalla. Esta victoria no era solo suya. Pertenecía a todos aquellos que habían sido pisoteados, olvidados. Henry, en el abrazo de Yasmín, sintió una profunda sensación de paz. Su sufrimiento, su coraje. Todo condujo a esto, a un nuevo comienzo. Thomas, observándolos, se permitió una inusual sonrisa triunfal. Por eso se hizo abogado. Para luchar por momentos como estos. Inmediatamente después del veredicto, el director Caldwell se vio obligado a dimitir bajo la inmensa presión de la junta del hospital y del público. Con el rostro sombrío, salió de la sala. Su figura, antes imponente, ahora parecía extrañamente pequeña y derrotada. Los pasillos, que antes se inclinaban ante su presencia, ahora vibraban con los susurros de su caída. Entró en su coche. El silencio contrastaba marcadamente con los vítores de la gente que imaginaba, resonando en sus oídos, y miró fijamente al frente. Todo había desaparecido. Su legado, su poder, destrozados por una enfermera a la que desestimó por nada. La reputación del hospital se desplomó y se sometió a una importante reestructuración, despidiendo a numerosos empleados de alto nivel involucrados en la mala conducta. El caso de Yasmín y Henry allanó el camino para muchas otras demandas, exponiendo los rincones más ocultos del injusto sistema de salud. La vida de Yasmín se embarcó en una nueva etapa, pero no fue necesariamente más fácil. El Centro Médico Riverside, aunque reformado y con una disculpa pública, aún conservaba vestigios del antiguo sistema. Yasmín regresó a su trabajo de enfermería, pero sabía que no era la misma. Su mirada traslucía incluso las más mínimas injusticias y no dudaba en alzar la voz. Esto incomodaba a algunos antiguos colegas, lo que provocaba miradas distantes y vacilantes. Pero había otros, especialmente enfermeras negras y personal más joven, que la miraban con admiración y respeto, viéndola como un modelo de cambio. Ya no era solo una enfermera. Era una voz, un símbolo. Y eso tenía su propio peso. Yasmín dedicó más tiempo a su madre. Con el dinero de la indemnización, se aseguró de que recibiera la mejor atención médica, llevándola a los mejores especialistas. Ser testigo de la recuperación gradual de su madre,
con una inusual sonrisa en sus labios, fue la recompensa más preciada de Yasmín. Esta fue la verdadera victoria, la que más importaba. También destinó una parte del dinero a apoyar a organizaciones que luchaban por la igualdad en la atención médica, especialmente para pacientes y personal de raza negra que sufrían un trato injusto. No quería que nadie más pasara por lo que ella y Henry habían vivido. La relación entre Yasmín, Henry y Thomas se profundizó, convirtiéndose en una familia. Se reunían regularmente, no solo para hablar de otros casos, sino también para compartir historias cotidianas. Henry, con su serenidad y profundo conocimiento, se convirtió en un mentor, un padre espiritual para Yasmín. Compartió su experiencia sobre cómo lidiar con la presión y cómo mantener la fe cuando todo parecía desmoronarse. Encontró de nuevo su propósito al alimentar el fuego de la justicia en los demás. Thomas Reed, el talentoso abogado, continuó representando demandas similares, y Yasmín a menudo lo asistía con su profundo conocimiento del sistema de salud. Sintió una profunda satisfacción al saber que realmente estaba marcando la diferencia, caso por caso. A pesar de haber logrado justicia, Yasmín aún entendía que la batalla estaba lejos de terminar. Los prejuicios e injusticias profundamente arraigados en la sociedad no pudieron cambiarse tras una sola prueba. Sin embargo, ya no se sentía sola. Contaba con el apoyo de Henry, Thomas y toda una comunidad que anhelaba un cambio. Cada día, Yasmín se esforzaba por vivir y trabajar con un propósito mayor. Se convirtió en una oradora inspiradora, compartiendo su historia en universidades y conferencias, encendiendo la llama de la esperanza en los corazones de los jóvenes. El miedo se había desvanecido, reemplazado por una determinación inquebrantable. Yasmín participó activamente en actividades sociales. Ella y Henry Lawson crearon un fondo sin fines de lucro, el Fondo para la Justicia y la Igualdad en la Atención Médica, con el objetivo de brindar apoyo legal y financiero a pacientes y profesionales de la salud que enfrentan discriminación. Este fondo creció rápidamente, convirtiéndose en una voz importante en la defensa de políticas más equitativas y la supervisión de los centros médicos. Yasmín subía a menudo a podios, compartiendo su historia en universidades, foros nacionales y reuniones comunitarias. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba por doquier, llevando un mensaje de resiliencia y compasión. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.